La historia de Harrison O'Kene es una de esas narraciones que parecen salidas de una película de aventuras y milagros. Un relato que desafía la lógica y la naturaleza misma de la supervivencia. Todo comenzó en un día gris y amenazador en las costas de Nigeria, cuando una pequeña embarcación, cargada de hombres y sueños, se vio enfrentada a una tormenta implacable. Entre ellos, Harrison, un humilde cocinero cuyo destino iba a convertirse en leyenda. Mientras el cielo se oscurecía y el furor del mar se intensificaba, la embarcación se convirtió en un escenario de caos. Las olas golpeaban con fuerza la estructura y el agua empezaba a invadir cada rincón. En medio de ese tumulto, Harrison se encontraba en la parte baja del barco, en la bodega donde, en circunstancias tan cotidianas como preparar la comida para sus compañeros, jamás habría imaginado que su vida pendiese de un hilo. Cuando la tragedia se desató, la embarcación comenzó a volcarse de manera inesperada y violentamente, obligando a todos a buscar refugio en un ambiente que pasara de ser familiar a ser una trampa mortal. Harrison, en un instinto de supervivencia casi primitivo, se refugió en lo que parecía ser un pequeño compartimento en la estructura del barco, un hueco apenas iluminado por la luz que se colaba a través de una rendija. Este espacio, casi mágico en su capacidad para preservar una fracción de aire en medio del abismo acuático, se convirtió en su único y precario santuario. Aislado del caos que reinaba en la superficie, el cocinero se encontró sumido en una oscuridad abrumadora, donde cada segundo parecía eternidad y el silencio se mezclaba con el murmullo lejano del agua golpeando la estructura metálica. En esos momentos de incertidumbre, cuando el pánico acechaba en cada latido del corazón, Harrison se aferró a la esperanza y a la fe que lo habían acompañado a lo largo de su vida. Con una calma sorprendente, comenzó a contar mentalmente las horas, mientras la presión del agua fuera de su refugio parecía intentar quebrar su determinación. La soledad era tan intensa como el terror, y cada pequeño sonido, el goteo constante del agua, el crujido del metal deformándose, se convertía en un recordatorio de lo cerca que estaba de la muerte. Sin embargo, en medio de ese aislamiento, se forjó una conexión casi mística con sus recuerdos, con la imagen de su familia y amigos, y con una fuerza interna que lo impulsaba a seguir luchando, a no rendirse ante la desesperanza. Durante lo que parecieron ser días enteros, aunque en realidad fueron horas que se extendieron en una eternidad de angustia y resiliencia, Harrison permaneció inmóvil, concentrado en conservar cada bocanada de aire en su pequeño santuario. La oscuridad, tan densa y opresiva, no era solo física, sino también emocional, un abismo donde sus miedos y anhelos se encontraban en constante pugna. En esos momentos de soledad extrema, sus pensamientos vagaban entre la incredulidad y la gratitud. Incredulidad por encontrarse vivo en una situación tan surreal, y gratitud por cada instante en que el aire que respiraba le permitía seguir latiendo. La mente de Harrison, lejos de sucumbir a la desesperación, se volvió su mejor aliada. Se concentró en recordar palabras de aliento, en recitar en silencio aquellas oraciones que alguna vez lo habían reconfortado, y en visualizar el resplandor del sol que, en algún lugar del mundo, aún iluminaba la esperanza. Mientras la tormenta seguía su furia en la superficie y el barco se debatía entre la salvación y la condena, en tierra firme y en los equipos de rescate se fue gestando una operación que desafiaba las expectativas. Las autoridades, alertadas por el inusual comportamiento de la embarcación y por el relato de la tormenta, se movilizaron en una carrera contrarreloj para encontrar a cualquier superviviente. Durante intensas horas, los rescatistas se adentraron en las aguas turbulentas, guiados por el tenue rastro de la embarcación volcada y por la intuición de que, en medio de la tragedia, un milagro podría estar a punto de materializarse. Los equipos trabajaron incansablemente, combinando tecnología, experiencia y el instinto humano de salvar vidas, mientras cada minuto que pasaba se convertía en una lucha contra la inexorable fuerza de la naturaleza. Finalmente, cuando ya parecía que el tiempo se había detenido y que la tragedia había reclamado a todos los presentes, un destello de esperanza iluminó la oscuridad. Uno de los rescatistas, al inspeccionar cuidadosamente la estructura del barco, descubrió una pequeña abertura a través de la cual se podía percibir una tenue corriente de aire. Siguiendo ese rastro de vida, el equipo logró acceder al compartimento donde Harrison se había refugiado. La emoción del momento fue indescriptible. Allí, en medio del agua y la oscuridad, estaba el cocinero, casi irreconocible, pero milagrosamente vivo.
La escena se volvió una mezcla de incredulidad y júbilo. La determinación humana y la fuerza del espíritu habían triunfado sobre las adversidades más extremas. Harrison fue sacado del barco en un estado de shock, con el cuerpo aún tembloroso por el frío y el miedo, pero con la mirada fija en un futuro que parecía haber sido otorgado por un acto casi divino. Los rescatistas, con el corazón henchido de alivio, no podían creer lo que sus ojos veían. Un hombre que había estado al borde de la muerte, rescatado de las entrañas de una tragedia que muchos habrían considerado segura. La noticia se esparció rápidamente, y en poco tiempo, el nombre de Harrison O'Kene se convirtió en sinónimo de esperanza y resiliencia, un ejemplo palpable de que, incluso en las circunstancias más adversas, la voluntad de vivir puede abrir caminos insospechados. La recuperación de Harrison no fue inmediata ni fácil. Los días siguientes estuvieron marcados por un proceso de atención médica intensiva y por el apoyo de una comunidad que se había emocionado con su milagrosa supervivencia. Médicos y especialistas se maravillaban ante el hecho de que, a pesar de haber estado sumergido en un ambiente casi inhóspito durante tantas horas, su cuerpo y mente habían logrado resistir los embates de la adversidad. La historia de su rescate inspiró a numerosos medios de comunicación, quienes se dedicaron a relatar cada detalle del suceso, y a recordarnos que la fuerza interior de una persona puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. En medio de entrevistas y declaraciones, Harrison compartió con humildad lo que había vivido, hablando de la sensación de estar atrapado entre la oscuridad y la esperanza, y de cómo en esos instantes su fe se convirtió en el faro que lo guió a través de la desesperación. Narró cómo cada segundo era una batalla contra la incertidumbre, y cómo, a pesar del silencio opresivo que reinaba en su pequeño refugio, su mente se llenaba de recuerdos y de sueños que lo impulsaban a seguir adelante. El relato de sus palabras, simples pero cargadas de significado, resonó en el corazón de quienes lo escuchaban, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva. La experiencia de Harrison O'Kene trascendió el ámbito personal para convertirse en un símbolo de la capacidad humana para resistir lo imposible. Su historia fue relatada en foros internacionales, en programas de televisión y en encuentros donde se discutía la importancia de la resiliencia y del espíritu inquebrantable que habita en cada ser humano. Se habló de su supervivencia no solo como un milagro aislado, sino como una prueba de que, incluso cuando la vida parece haberse rendido ante la fuerza incontrolable de la naturaleza, existe siempre una chispa de esperanza que puede reavivar la llama de la vida. Con el paso del tiempo, la figura de Harrison O'Kene se fue consolidando en el imaginario popular, y su experiencia se convirtió en una lección invaluable sobre el valor de la vida y la capacidad del ser humano para sobreponerse a las adversidades más extremas. Su historia, llena de giros dramáticos y momentos de inefable tensión, sigue siendo contada como una epopeya en la que el miedo, la soledad y la desesperación se enfrentan a la determinación, la fe y el amor por la vida. Cada vez que alguien narra el relato de aquel día fatídico en el que una tormenta casi se llevó consigo la vida de un hombre, se recuerda que la esperanza puede surgir incluso en las circunstancias más oscuras, y que la lucha por sobrevivir es, en sí misma, un acto de valentía que merece ser celebrado. La narrativa de Harrison O'Kene es, sin duda, un testimonio vibrante de la capacidad humana para encontrar luz en medio de la noche más oscura, un recordatorio de que, a veces, el destino nos sorprende con segundas oportunidades impensables. En un mundo donde la tragedia y la adversidad son parte del cotidiano, su historia nos invita a creer en lo imposible, a reconocer que la vida, en su misterio y su complejidad, siempre puede darnos un motivo para seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Así, el caso de Harrison O'Kene se erige como una leyenda viva, una historia de coraje y resistencia que inspira a quienes la conocen y que seguirá siendo narrada mientras existan quienes sueñen con un futuro lleno de esperanza y posibilidades.